partir de la pandemia, hace escasos 3 años, los cuestionamientos acerca del género se elevaron a la N, es decir, ¡pum!, estallaron, ¿sí? Entonces, hay cambios, y esos cambios y la velocidad de los cambios producen una fractura más grande entre las generaciones. Entonces, yo tengo, por ejemplo, madres o abuelas que vienen, por mi trabajo, yo soy directora del Instituto de la Familia y la Vida de la UCASAL, y me dicen, yo no entiendo, yo estoy en contra del aborto, pero de repente mi hija viene y me dijo que se iba a la marcha a favor del aborto, y mi hija es pañuelo verde, y no entiendo de dónde sacó esas ideas porque en casa no compartimos esas ideas. Es decir, se produjeron fracturas entre las generaciones, y las generaciones se dejaron de hablar porque un poco nos dejamos de entendernos entre nosotros. No, bueno, los jóvenes están en cualquiera, los jóvenes dicen cualquier cosa, o los jóvenes dicen, estos viejos no entienden nada, no están con la época, etcétera, etcétera. Y esto que pasó desde siempre en la historia de la humanidad, hoy se nota más porque los cuestionamientos son más profundos. Si ustedes quieren, hace 30, 40 años, hace 10 años, nadie se cuestionaba acerca de su sexo biológico. Hoy es moneda corriente que el sexo biológico sea tan cuestionado. Entonces, los problemas son diferentes. Fractura entre generaciones hubo siempre, y por eso el mundo avanza, gracias a que los jóvenes pechan de atrás. Hey, quiero cambiar, quiero que las cosas cambien, nos pechan, nos sacan del camino y las cosas cambian hasta que las otras generaciones pechen al que viene. Es decir, eso hubo siempre. Lo que pasa es que hoy los cuestionamientos son más radicales, son más profundos, porque son cuestionamientos que atacan no a la esencia, como uno dice, a la esencia del ser humano, que es la esencia, es algo abstracto, a la materia, al cuerpo, a lo que para nosotros es evidente. Bueno, hoy no es tanto. Entonces, esa velocidad de los cambios produce esta fractura de generaciones. En una charla de la pandemia que escuchamos, nos atiborramos de charlas por internet, un rector de una universidad dijo, cuando le preguntaban por la época, él dijo claramente, miren, con nuestra época nosotros tenemos que tener empatía. Y tener empatía significa entenderla a la época desde la época. Y eso significa un esfuerzo muy grande. Una persona empática hace un esfuerzo, porque una persona empática no es la que a todo le dice que sí, te entiendo, te comprendo. No. Te comprendo desde vos, desde mi otro yo, digamos, desde una otra persona. Él decía, tenemos que ser empáticos con la época, que no significa ser simpáticos. Es decir, nosotros con nuestra época no podemos tomar todo que sí, decir algo que sí porque tenemos que ser simpáticos. Bueno, yo soy re progre y soy una vieja simpática y les caigo bien a los jóvenes porque le digo a los jóvenes a todo que sí. Y que todo lo que ellos dicen está bien. ¿Por qué? Porque son jóvenes y No. Eso no está bueno. De la misma manera que ustedes jóvenes no está bueno que tomen todo críticamente. Es decir, la época tiene cosas buenas, pero también tiene cosas malas. Los planteos tienen cosas buenas, pero también tienen cosas malas. Y permanentemente se nos va a exigir distinguir, separar el trigo de la cizaña. Evangélico. Permanentemente. El trigo está con la cizaña. Nunca vamos a encontrar trigo puro y nunca vamos a encontrar cizaña pura. Porque el mundo es creado. Y si quieren trigo puro, al final de la cosecha. Más evangélico que eso es posible. ¿Entienden? Entonces, a ver, no podemos decir a todos que sí, pero tampoco podemos ser antipáticos y tampoco podemos decir a todos que no. Eso está mal, eso es pecado, eso es un error. No, tampoco. La empatía no es ni simpatía ni antipatía, pero eso exige un nivel de reflexión superior, ¿no? Después tenemos que volver a pensar los presupuestos. Estamos acá en el milagro de los jóvenes, es decir, la pastoral necesita volver a reafirmarse. Necesitamos que el milagro de los jóvenes el año que viene sean el triple de lo que son ahora. Pero para eso necesitamos volver a pensar los presupuestos, ¿no? Porque estas transformaciones que pasaron tan rápido no fueron acompañadas de una pastoral acorde. Entonces, fíjense lo que pasa con el tema de la homosexualidad. Hasta hace 5, 10 años ni siquiera se hablaba. Yo tengo mi generación, nuestra generación, ¿cierto? Nuestra generación, era una generación que cuando hablábamos de homosexualidad lo hacíamos como condenatoria. Es decir, mi generación es una generación homofóbica. Ustedes nos están enseñando a ampliar la mirada. Y bendita esa luz que nos amplía la mirada.
¿Me entienden? Y eso sin caer en ningún extremo. ¿Por qué? Porque está bueno ser homofóbico. Y porque la homosexualidad es un tema muy delicado y es un tema que uno no puede tener juicios demasiado rápidos, porque uno no entiende el contexto, no entiende nada. ¿Me entienden? Entonces, tenemos que volver a pensar la pastoral, tenemos que volver a pensar los presupuestos, tenemos que volver a pensar siempre desde la persona y desde la importancia de la persona. Y el último punto, ampliar la mirada y ensanchar el corazón. Es decir, no tenemos respuesta para todo. Yo les voy a mostrar algunas cosas que van a ver que no tenemos respuesta. Que no hay respuesta. Hoy no tenemos respuesta. Pero siempre ensanchar el corazón. Y las realidades, abrazarlas. En una actitud genuinamente evangélica, genuinamente cristocéntrica. Es decir, acá nuestro maestro es Jesús. Ese es el único maestro con todas las letras y en mayúscula. Bueno, Jesús en el Evangelio nos enseñó un montón. Ese es nuestro modelo, ¿sí? Es decir, estamos en un signo de los tiempos que pide conversión por parte de todos, de los jóvenes, de los adultos, de los viejos, de todos. Todos tenemos que volver a reflexionar y juntos, porque juntos reflexionamos mejor. Las generaciones reflexionamos mejor cuando intercambiamos miradas, perspectivas. Eso es lo lindo. Yo digo, la gran ventaja de ser docente, que es una maravilla, porque en la docencia uno se encuentra con las generaciones más jóvenes que de repente uno da filosofía hace 10 años y de repente uno te levanta la mano, te hace una pregunta y te deja pataleando en el aire. Para esto de 10 años no me preguntaron, la verdad, no tengo ni idea cómo responder a esto. ¿Me entienden? Decir, y todos podemos aprender de nosotros. Entonces, esa necesidad de escucharnos. Quiero contarles que es una persona que todavía no empecé la charla. Estoy todavía en la producción. Así no se desesperen. A ver, en el preámbulo, lo primero que nosotros tenemos que pensar, y quiero que esta pregunta se la lleven ustedes y la vayan reflexionando a lo largo de toda la charla. ¿Qué es mi cuerpo? ¿Qué significa mi cuerpo? Porque hay que repensar la corporeidad. Vieron que se habla de los derechos del cuerpo, de que mi cuerpo es mío, ¿por qué es este cuerpo que es tuyo? ¿Qué implica? ¿No? Entonces, ahí vamos a ver que hay diferentes teorías y diferentes percepciones acerca de lo que es el cuerpo. El cuerpo es un dato mudo, no me dice nada de mi identidad. Todas son preguntas retóricas, yo se las tiro para que empiecen a carburar. No me dice nada de mi identidad, no me dice absolutamente nada. Yo puedo hacer de mi cuerpo, puedo hacer de cuenta que no existe. Es una pregunta, ¿no? Es un dato mudo. Uno dice, mi identidad, mi cuerpo, mi identidad. ¿Es un instrumento? Esto es un instrumento. Yo lo puedo usar como mouse, como lo estoy usando ahora, o lo puedo usar también como un proyectil. Si lo tiro a alguien para pegarle la cabeza al que se está durmiendo, hago ¡pam! Es un instrumento, ¿no? Y de repente dice, perdón, ¿no? Entonces, pero es un mouse, pero lo usé con otro fin. El cuerpo es un instrumento, lo puedo manipular de esa manera. Pregunta, ¿no? O el cuerpo me orienta. Es un modo de estar en el mundo. Es un modo de estar en el mundo. Es decir, mi cuerpo, este cuerpo que ustedes están viendo, tan espléndido, con las medidas exactas, es un cuerpo que no solamente se muestra, sino que es el medio por el cual yo me comunico. Yo puedo interactuar, ¿no? Entonces el cuerpo merece un capítulo de profundización. Bien, ahora sí, termino la introducción. Vamos a hacer una distinción entre sexo y género, porque el concepto género es un concepto relativamente nuevo. Empieza a hablarse en la década del 60, algo
en su libro Deshaciendo el género, le va a dar un concepto del género diferente. Pero el género, lo vamos a ver dentro de un ratito, es un concepto muy ambiguo, muy ambivalente, porque tiene un montón de significados. Vamos a empezar por el sexo biológico. Perdón, vamos a empezar por el sexo. El sexo es el dato biológico, ¿sí? Está determinado por el dato anatómico, fisiológico y genético. Él dice que sí. Se nace macho o hembra dentro de la especie humana. ¿Está? En algunos casos, el 1%, dice la Organización Mundial de la Salud, están los casos de intersex. Que esos son casos que por cuestiones genéticas o... Yo soy filósofa. Si hay alguien que estudia genética, por favor, tenga piedad de mí. Pero por cuestiones genéticas hay un gen que la I no tiene el palito la I, o que tiene 2 I, por lo tanto tiene más carga de hormonas masculinas, de hormonas femeninas. Por cuestiones genéticas, hay veces, hay criaturas que nacen y que no se sabe qué sexo tienen, porque tienen tantos componentes de XX como de XY. Eso existe. Eso es una realidad. Y esos casos son realmente dramáticos. No solamente para la persona que padece esa indefinición genética, sino para los que tienen que asignar el sexo, porque también se pueden equivocar. Es un hecho biológico. ¿Está? Entonces, ahora, la mayoría, fíjense que es el 1%, y no llega al 1%, dice. El resto del planeta se nace macho o hembra de la especie humana como todos los animales. ¿Sí? Y es el dato dado, en ese sentido, se marca una naturaleza inmutable. ¿Qué significa? A ver, si ya empezamos con el debate, si yo me quiero cambiar el sexo, mi sexo no se va a cambiar genéticamente. Yo voy a tener al base eso. Y si yo quiero hormonizar mi cuerpo para que tenga el aspecto del otro sexo, la hormonización es de por vida. No es que, bueno, hasta los 15 años yo le puedo dar hormonas a mi hijo de 5 a 15 años y ya está, ya es mujer o ya no. ¿Por qué? Porque en cuanto dejo de dar las hormonas, el cuerpo biológico vuelve a su estado original. Pelea contra los químicos, como en un afán de supervivencia. ¿Me entienden? Entonces, es algo que no cambia. Puede cambiar lo externo, pero desde lo genético no se puede cambiar. ¿Qué es el género? Bueno, el género es lo que se dice acerca de lo masculino y lo femenino. ¿Sí? Yo soy, perdón, no me puedo ir a la otra punta. Yo soy mujer, pero la lectura que se hace de las mujeres hoy, en 2023, es diferente a cómo se interpretó a las mujeres a principios del siglo XX. Mi abuelita no fue a la universidad, porque la universidad no era para mujeres. ¿Me entienden? Es decir, la lectura social, política, hasta económica, que se hace de lo masculino y lo femenino, es lo que nosotros vamos a llamar género. Por eso el género es una categoría de análisis. Me ayuda a analizar qué es lo que se hace con el individuo macho, el macho de la especie humana o la hembra de la especie humana, es decir, mujer y varón. ¿Cómo son leídos de acuerdo a la época? ¿Está? Y eso sí cambia, porque eso depende de la cultura y depende de la sociedad. En ese sentido son los datos mudables de lo masculino y lo femenino. ¿Está? ¿Para qué surge el concepto género? Justamente para ir desentrañando los estereotipos de género. Los varones no lloran. ¿Es un estereotipo? Sí, es un estereotipo. Las mujeres cocinan, o saben cocinar, o van a la cocina. Las mujeres cuidan. ¿Es un estereotipo? Sí, y algunos quieren levantar la mano así porque en mi casa cocina mi papá porque mi mamá no sabe cocinar, también se da. Pero fíjense que son estereotipos, es lo que la cultura hace alrededor de lo masculino y lo femenino, ¿no? Entonces, el género en este sentido va a depender del sexo, pero no es lo mismo que el sexo. Y está bueno el género que nos hizo dar cuenta de un montón de cuestiones culturales que no estuvieron buenas a lo largo de las épocas, como la opresión de la mujer, como el encasillar al varón también en un mismo papel, en un mismo rol, etcétera, etcétera. ¿Hasta ahí estamos? Bien. Y ahora sí, vamos a los bifes. Yo les dije,
este debate o este taller se llama teorías de género. Bueno, hay un montón de teorías de género, ¿no? Son infinitas y cada uno tiene su propia teoría. Pero yo le voy a dar 4 nomás, ¿sí? Que son 4 maneras de entender la relación entre sexo y género. Son 4 maneras, adelante, lo que decía allá, a decir, son 4 maneras, 4, les diría, posicionamientos antropológicos diferentes, es decir, una concepción de hombre, hombre me refiero siempre a varón-mujer, una concepción de hombre diferente, unas de otras, ¿verdad? Posicionamientos antropológicos. Vamos a ver 4. El primero me va a decir que sexo y género es lo mismo. Si estamos hablando de sexo masculino y femenino, y hablamos de género masculino y femenino, ¿para qué hacer esa distinción? Sería este posicionamiento, ¿no? Entonces me van a decir, los roles y las funciones entre mujeres y varones provienen de esta naturaleza inmutable. Entonces, yo voy a decir, la mujer tiene un útero, tiene la capacidad de engendrar en su seno al hijo, y por lo tanto, ella se tiene que hacer cargo del hijo, ella tiene que cuidar al hijo. El varón es proveedor, pero la mujer se queda embarazada, entonces es natural que se quede cuidando de los hijos y que no salga a trabajar fuera de su casa. ¿Está? Es algo que a nosotros ya nos parece raro, primero porque no hay sueldo que aguante con un solo sueldo en Argentina en el 2023. Segundo, que entiendo que la crianza de los hijos es compartida. Pero bueno, acá los roles y las funciones son más cuadraditos, no, esto pasa así, esto pasa así. De ahí, miren este dato curioso, los símbolos de lo masculino y lo femenino. Si ustedes observan, el símbolo del varón, la flecha al infinito, porque el varón es el que mira hacia allá y a donde nos va a llegar. El varón es el recampo que nos va a llegar a la felicidad y al bienestar económico, y por eso y a la política, el varón. ¿No? La mujer está anclada en el hogar. Acá te quedas porque los varones vamos a hacer de este mundo un mundo mejor, ¿no? Es un poco chiste, pero es un poco en serio, digamos. Los símbolos marcan un poco esta mirada más estereotipada, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos un primer posicionamiento antropológico. No hay distinción entre sexo y género. El segundo posicionamiento antropológico me va a decir que sexo y género son independientes. Yo afirmo el sexo biológico, afirmo el género, pero ambas categorías son independientes. Es decir, el género es una construcción cultural, pero que el género sea una construcción cultural no impide que yo con un sexo pueda hacer las mismas cosas que el sexo contrario. ¿Sí? Esto lo saqué de un video de un chico que explicaba esto y decía, la naturaleza es divertida y no necesitamos fijarnos en el dato biológico. Sí, yo sé que tengo un dato biológico, pero si de repente me pinta vestirme de varón, o si soy varón, vestirme de mujer y drag queen y drag no sé cuánto, y no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque no le doy importe a mi sexo biológico. Mi sexo biológico no necesariamente me dice lo que yo soy. Entonces, fijémonos que acá ya hay una separación entre el sexo y el género, con esta mentalidad de que el ser humano no tiene por qué vincularse a los límites que me da mi propio cuerpo. Es decir, estamos en un posicionamiento antropológico donde lo que molesta es el límite, y el cuerpo a mí me impone límites. El cuerpo me impone límites. Entonces, como no me gustan los límites, los rechazo. Los rechazo. Entonces, en este sentido, la ciencia y la técnica tienen mucho que ver, ¿no? Todo lo que es el transhumanismo, por ejemplo, esto de pensar que el hombre con un chip puede cambiar algunas funciones de su cuerpo, que puede cambiar. Bueno, eso es ir más allá de los límites del propio cuerpo. Yo estoy ayudando al cuerpo a que vaya más allá de sí. Y en este sentido, cuando afirmamos que sexo y género son categorías independientes, entonces sí no hay características ni roles ni funciones diferentes, todo lo mismo. Varón y mujer, mujer y varón, mujer, es exactamente lo mismo porque son categorías independientes. ¿Sí? Esa es la segunda.
bastante controvertida, pero no tanto como la tercera, que me va a decir, y este sí es más complejo, que me va a decir directamente que sexo y género se oponen. Y se oponen tanto que entran en colisión. Y si entran en colisión, yo tengo que eliminar el sexo biológico. Es decir, el sexo, en este sentido, ahoga el género, es una camisa de fuerza. ¿Vieron? Nací en el cuerpo equivocado. Bueno, H dirían mis hijos. Pero, a ver, esto es, ¿por qué yo tengo este sexo biológico? ¿Por qué ¿por qué cuando uno nace le dicen que es varón o mujer? ¿Qué tiene que dar los genitales con qué es varón o mujer? No dice, hello, si querés te lo explico, pero es evidente. No, hay filósofas sobre todo, que van a sostener que la genitalidad no dice nada de mis preferencias o de mi género. ¿Por qué? Porque el cuerpo es un dato único. Entonces, lo que hace la sociedad, por eso el feminismo trans o el transfeminismo que está en esta teoría de género, va a decir que cuando la criatura nace, se le asigna un sexo al nacer. No viene con el sexo puesto, se le asigna. ¿Por qué? Porque esta teoría entiende que el sexo biológico también es una construcción cultural. No solamente el género, sino que el sexo biológico es una construcción cultural. Es decir, el sexo está armado por el heteropatriarcado, por aquellas reglas heteronormativas de los heterosexuales y sobre todo de los varones, que te dicen que el varón va con la mujer y la mujer va con el varón, y eso es una imposición porque es evidente que existen las minorías sexuales, etcétera, etcétera. Entonces, si el sexo es un criterio heteronormativo, hay que deconstruirlo. Es decir, hay que tirarlo abajo. Hay que deconstruir las categorías de lo masculino y lo femenino. ¿Por qué? Porque es una imposición. Sería una imposición de una sociedad capitalista, bueno, lo que les decía, heteronormativa, patriarcal, machista, etcétera, etcétera. Por eso, esto es difícil a esta hora de la noche. Lamento, pero se los tengo que leer igual. No se es ni se tiene un género. El género es un aparato a través del cual se produce y normaliza lo masculino y femenino, una forma de poder que produce el campo inteligible de los sujetos y un aparato que instituye el género binario. Es decir, esto de considerar a la mujer y el varón de manera binaria es producto de una sociedad que quiere oprimir la verdadera libertad, que no tiene ni género ni sexo definido. Porque en el fondo es lo indefinido la condición del sujeto, como decía Michel Foucault. ¿No? Esto que yo les decía, el sexo es una construcción cultural producida por la acción performativa del género. ¿Qué es la acción performativa? Una acción performativa es de la voluntad. Mi voluntad va diciendo qué es lo que quiere ser. El sexo no me puede atar a mi propia voluntad, ¿no? Por eso, no solamente el género, sino que el sexo se construye performativamente y por tanto también pueden desconstruirse y desnaturalizarse. Y la palabra es esa, desnaturalizar. ¿Por qué desnaturalizar? Y porque hemos considerado que la naturaleza reprimió a los seres humanos a lo binario. ¿Voy muy rápido? Entonces, esto es para los del fondo que seguro que no lo leen. Los límites que impone la naturaleza los podemos cambiar. Y Judith Butler, que es una autora paradigmática en todas estas cuestiones, ella habla de la fantasía. La fantasía. Es decir, queremos construir sociedades donde gane el juego la fantasía. ¿Y qué es la fantasía? Y bueno, dejar a mi imaginación y a mi fantasía lo que yo quiero ser. ¿Y cómo termina esto? Es decir, si yo dejo la fantasía, ¿qué es lo que pasa? Y bueno, ¡chan! Esto es ir más allá del sexo. Claro, si yo no tengo una base material para afirmarme, a partir de lo cual yo digo, bueno, yo tengo órganos femeninos, por lo tanto, soy mujer. Si yo no tengo eso,
todo se lleva a la fantasía, no tengo ningún arraigo. Y todo está dado por la fantasía. ¿Y qué me dice la fantasía? Ustedes no ven nada, pero ¿se acuerdan el símbolo de lo masculino y lo femenino? Bueno, es reinventado. Reinventado. Acá está lo femenino, lo masculino, bigénero, andrógino, neutro, agénero o sin género, intergénero, demi-boy, demi-girl, tercer género, género queer, no binario, pangénero, epiceno, género fluido, transgénero con una versión alternativa, bigénero, femenino y masculino, bigénero, andrógino y neutro, bigénero, tercer género y demi-boy, mitad de género con mitad de ser mujer, género fluido, masculino, femenino, género fluido, intergénero y neutro, etc. No me da la imaginación. Yo sé que existe esto, porque si no, no existiría esto. Pero, ¿por qué? Porque lo que está funcionando acá es fantasía. No hay un arraigo en una base material. Cuando uno hace ciencia, necesita de la materia para experimentar. Bueno, acá no. Acá no. Porque la ciencia también, va a decir Foucault, es un signo de poder, ¿no? Entonces tenemos género no binario, hay que deconstruir lo binario, lo indeterminado, queer, y el género fluido. Que transcurre por una acción performativa, ¿no? Esta teoría obviamente es la más controvertida y es la teoría del feminismo trans, no del feminismo, del feminismo trans. El feminismo trans, que son dos cosas diferentes. Es más, hay una pelea casi a muerte entre el feminismo y el feminismo trans. Cuarta postura. Es mi postura, pueden no estar de acuerdo, pero es la que yo entiendo, digamos. Sexo y género se relacionan. Yo puedo decir, bueno, tenemos el sexo biológico, el dato inmutable, y el género, que es lo que se construye alrededor de lo biológico. Se distinguen, pero no se pueden separar. En el fondo, no se pueden separar. ¿Por qué? Porque el deseo no nos da identidad. Y esto es lo que hay que ahondar. Deseo ser algo que no soy. ¿Me hace ser eso que no soy? H de vuelta. No. Habría que dudarlo. La transición de varón a mujer o viceversa no puede conseguirse con un simple acto de voluntad o una declaración performativa. Entendemos que identificarse como mujer, sentir que uno es mujer, creer que uno es mujer o declararse una mujer por sí mismos son insuficientes para convertir a alguien en una mujer. ¿Sí? No se es mujer por una acción performativa. La pregunta es, porque si no, ¿qué es ser mujer? ¿No? En este fundamento antropológico, yo les dije que son diferentes posicionamientos antropológicos, entendemos que el hombre es una unidad, y es una unidad sustancial. Es decir, yo soy mi cuerpo, yo tengo un cuerpo que yo lo utilizo, y lo utilizo para comunicarme, pero yo soy mi cuerpo también. Yo soy mi cuerpo. Entonces el cuerpo, en este sentido, no es un gato negro. Y si yo me quiero, y si queremos seguir, pero no los quiero dormir, pero si queremos seguir con la discusión, uno puede decir, a ver, yo quiero ser varón. ¿Cómo sabes que querés ser varón? ¿Qué sabes? ¿Qué significa ser varón? ¿Estuviste en el cuerpo de un varón? No, pero yo quiero tener el cuerpo de un varón. Pero vos sabés lo que es ser, es decir, es aspiracional. ¿A qué se debe? ¿A que quiero cambiar de mi cuerpo o a que me gustan a mí algunas actitudes de los varones y por eso me gusta jugar a la pelota, jugar al rugby, ir a un ring de box? Y eso proviene de la naturaleza o proviene del aspecto cultural, ¿me entienden? Es decir, hay algo que no se está discutiendo, ¿no? La pura subjetividad, es decir, yo me siento, nací en un cuerpo equivocado, mi psiquis es lo que determina mi sexualidad, no es real. La pura subjetividad es peligrosa. Uno dice, bueno, en una teoría de conocimiento las relaciones serán entre el sujeto y el sujeto que conoce y el objeto conocido. Si mi cuerpo es el objeto conocido y yo tiendo a quedarme encerrado en mi propia psiquis, y las ideas que uno tiene a veces las tengo que contrastar con el resto, con la realidad.
porque si no puedo tener ideas muy nocivas. ¿Me entienden? Si quedo encerrado en mi propia psiquis. Y eso es peligroso. Yo les dije, hay algunos temas que no están resueltos en el feminismo trans. El caso prototípico es las mujeres trans en el deporte. No hay problema con los varones trans en el deporte, obvio. Si yo me hormonizo como varón y entro a jugar al rugby en una categoría a cuenta y cargo de mi responsabilidad si me quiebran en 20 pedazos. El problema será al revés. El problema es con las mujeres trans en el deporte. Y tenemos casos, y yo no lo estoy diciendo, a ver, no soy transfóbica, y ojalá que ninguno de ustedes sea transfóbico. Yo estoy dando un dato objetivo. No se sabe qué hacer con estos casos. Las organizaciones de los deportes, cada organización tiene su propia regla. Por ejemplo, acá, esto que yo no tengo internet, pero estas notas, yo aprieto acá y me va la nota del diario, ¿no? Son todas noticias del diario. Esta es una mujer trans jugando al rugby. Este es un nadador, que es ¿sí? Que Martina Navratilova, una gran tenista de la época nuestra, dijo, es injusto que este chico a los 18 años haya decidido ser mujer y cuando nadaba en la categoría masculina no ganaba un premio. Y claro, se empezó a organizar y empezó a ganar todo el vago. Empezó a ganar todo hasta que los padres de las chicas que competían levantaron la mano, esta mujer trans, ¿qué onda? Y le dijeron, no, pero no. Y los padres dijeron, pero no es una mujer. Se armó la que te digo, porque, ¿qué digo? Una mujer trans, ¿es una mujer o no es una mujer? A ver, son cuestiones complejas. Una vez en clase yo dije, una mujer trans no es mujer. ¡Ay! Se me vinieron dos alumnos acá. Acá me vinieron. Usted no puede decir eso. Profesora, ¿cómo me está desilusionando? Usted no puede decir una mujer trans no es una mujer. Bueno, dígame por qué no lo puedo decir. Porque es una falta de respeto para las mujeres trans. Bueno, hay que ver. Hay que ver si es una falta de respeto o es que lo que necesitamos es empezar a llamar las cosas por su nombre y respetar en serio a las mujeres trans. Porque yo no las respeto cuando hago de cuenta que, sino cuando yo sé que si tienen un problema médico, el cuerpo que tienen es genéticamente de un varón y yo lo tengo que tratar como si fuera varón, pero con sumo respeto. Porque el hígado no funciona igual, no soporta, qué sé yo, no soporta el alcohol, el hígado de la mujer, el hígado del varón. Y se dan casos en la medicina que son tremendos por este negacionismo y por esta necesidad de decir lo que es, no es y al revés, ¿no? Tenemos acá un montón de... Y además, la gran crítica del feminismo, de uno de los feminismos de ley, es que van a decir, nos costó ¿cuántos años adquirir el derecho a las mujeres? ¿No? Pues yo tengo charlas de feminismo, yo estudio el feminismo, yo digo, bueno, Nueva Zelanda, el voto femenino, por ahí, el primer país pionero en el voto femenino, Nueva Zelanda, 1893. El último, Kuwait, en 2011. ¿Cuántos años nos costó a las mujeres pecharla para que nos dejen votar? ¿Para qué? Para que ahora vengan las mujeres trans y nos vayan sacando de vuelta. Porque claro, si las mujeres trans entran en el deporte y yo tengo un equipo de hockey femenino, y va a convenir tener 3 mujeres trans o 4 mujeres trans. ¿Y dónde están los puestos de esas mujeres? Que las sacaron para poner a. ¿Me entienden? Entonces volvemos 3 pasitos para atrás en la lucha de los feminismos. Ya terminó. 3 elementos, sí. Sí, claro. ¿Se siente mal? Sí, por favor. Perdón, ¿molesto medio minutito? Sí. Habíamos hecho hasta las 9, pero alargamos porque empezamos tarde hasta las 9:20.
mujer, Rebecca Riley Cooper, que es una filósofa inglesa, que tiene una página para los que quieran seguir investigando, cosas que yo no coincido con ella, pero me gusta cómo enfoca el tema. Sexo y género se llama la página, todo seguido, sexoygénero.com, ¿sí? Que ella tiene algunas frases que a mí me parecen muy interesantes. Referirse a las personas con biología femenina como personas con útero, o insistir en eliminar la palabra mujer de todas las discusiones sobre embarazo, trae como resultado el borrado de la realidad de vivir en un cuerpo de mujer y hacen invisible la causa subyacente de la opresión y subordinación de las mujeres. Entonces yo digo, bueno, ahora se llaman personas gestantes. Ok, personas gestantes. Pero no nombramos mujer embarazada, no nombramos nada de lo referido a lo que es tener un cuerpo de mujer y padecer algunas cuestiones que nos tienen que dar por, no privilegio, por derecho, un parto, un parto natural ¿me entienden? Hay un montón de legislaciones alrededor del cuerpo de la mujer que si sacamos la palabra mujer, desaparecen. Es una cuestión política. Es una cuestión política la discusión. No solamente filosófica, ¿no? Es interesante la última parte, ¿no? O sea, invisibilizar la opresión. Exacto. porque volvemos a. Este es el reclamo que hace el feminismo al feminismo trans o transfeminismo, ¿no? Que vuelvo a repetir, son dos cosas diferentes. Acá se supone que hago con eso no maté, ¿no? Pero esperen, lo que quiere decir acá, dice, algunas de estas injusticias se encuentran conectadas directamente con las condiciones materiales de la biología femenina. Es decir, no con la performatividad de, bueno, yo quiero ser mujer. Por decir algo, Flor de la B se ofende cuando dice que no es mujer o que es mujer trans, etcétera, etcétera, pero no tiene una biología femenina, por lo tanto, la condición material de su biología es diferente a la mía. La salud obstétrica, la falta de investigaciones y tratamiento médico para las enfermedades femeninas, la carencia de prestaciones por maternidad y derechos laborales y la mutilación genital femenina, un drama que sigue existiendo en Medio Oriente y en Oriente, mutilación genital femenina. Otras están menos relacionadas con nuestra biología, pero son el resultado de ser leídas como poseedoras de una biología femenina y vivir con el rol sexual inferior, violencia física y sexual, división desigual de las labores domésticas y muchas más. Del Instituto de la Familia y la Vida de la UCASAL depende el Observatorio para la Protección de la Infancia. Del Ministerio de Educación nos dijeron que nosotros habíamos mandado toda una encuesta para ver el tema de abusos a menores en las escuelas, que se denuncian en las escuelas, y nosotros en esa encuesta decíamos, bueno, no nombre porque los datos tienen que permanecer, pero necesitamos una encuesta y ponemos sexo masculino y femenino y nos rebotan. No tienen que poner sexo masculino y femenino o pongan género y agreguen indeterminado o no quiero responder. Cuando me lo lee Fanny, que trabaja conmigo, digo, Fanny, es inviable, si yo tengo que saber si hay más violaciones de mujeres o varones para poder hacer políticas públicas efectivas. ¿Qué tiene que ver el género? Si cuando te violan justamente por tu sexo biológico, no por tu género. Sí, hay muchas cosas que cuando no se las contempla se transforman en injusticias y no solamente en cosas absurdas, sino en injusticias. Podemos apoyar a las personas trans sin la necesidad de que creemos algo que claramente no es verdad, como el dogma actual que insiste en que no existen ni machos ni hembras, que las mujeres trans ahora y siempre poseyeron biología femenina, que no hay diferencias sociales y políticas importantes entre las mujeres trans y las mujeres con biología femenina. ¿Me entienden? Una cosa no quita la otra. Acá no se trata de discriminar, de hacer de las personas trans miembros o categorías de segunda de nuestra sociedad, porque eso también es injusto. Pero eso no quita que nosotros podamos decir las cosas como entendemos que son y que son más justas. Y para terminar, en resumidas cuentas, ¿cuáles son los factores determinantes
de la identidad sexual, en una teoría de género. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para la identidad sexual? Estos 4 elementos. Primero, la biología, lo que decíamos recién, el cuerpo es mi modo de estar en el mundo, imprime una modalidad relacional. Yo me relaciono con ustedes de acuerdo a mi cuerpo. Si soy mujer me relaciono de una manera, si soy varón me relaciono de otra manera. Sale espontáneamente, más allá de la cultura. La biología es determinante para la identidad sexual. Pero la cultura también. Decíamos recién, yo no soy leída como mujer de la misma manera que fue mi abuela. La cultura hace mi ser mujer también y el ser varón. Nos hace. Entonces, la cultura, el discurso, el lenguaje también ayuda a la identidad. Yo no lo estoy descartando, estoy diciendo biología, estoy diciendo cultura y también estoy diciendo psiquis. La psiquis también puede ir en contra de mi cuerpo y de hecho hay periodos madurativos donde un niñito de 3, 4 años dice que quiere tener el sexo opuesto y es casi natural de la vida. Yo tengo que dejar a ese chico apuntalarlo, acompañarlo, pero que termine de hacer su desarrollo psicosexual, que se da a lo largo de más de 20 años. Un chico que me dice a los 8 años que quiere cambiar de sexo, yo no le puedo decir, está bien, y empiezo a hormonizarlo. Es una aberración la hormonización a menores de edad, porque no terminaron de desarrollarse psicológicamente y sexualmente. Y ya lo estoy envenenando, que estoy metiendo químicos en su cuerpo. ¿Entienden? Entonces, me parece que ahí tenemos un límite. Es decir, la psiquis es permeable, es como moldeable en determinada manera, ¿no? Porque en el fondo la identidad se va a generar a través de esos procesos psíquicos y a través de nuestra experiencia. Y el último componente es la libertad. Si una persona que toda su vida quiere ser de otro sexo o del sexo contrario al que es, y es mayor de edad, es libre. Dios nos hizo libres. Y yo respeto esa decisión. Lo que yo no puedo hacer es imponer desde los padres una decisión que todavía no está madura para tomar. Perdón, yo pensé, ya estoy, mira, preguntando, 9:05. Falta la pregunta todavía. Exacto. Yo hasta acá digo mi exposición así rapidísima, perdón por la rapidez. Ahora con la pregunta, sí. Disculpa, antes de hacer las preguntas, el micrófono es para las grabaciones, así queda registrar la voz. Este es otro también. Bueno, no sé si a alguno le molestará la pregunta, pero ¿por qué a las personas trans no se las considera como personas con capacidades diferentes? ¿Viste? Como las personas discapacitadas o los enanitos, ¿viste? Tienen su propio deporte, los discapacitados tienen un deporte para discapacitados, los trans su propio Porque no, a ver, la transexualidad no es una discapacidad. Pero es una capacidad diferente. Que si vos sos hombre y te considerás mujer, significa que no estás dispuesta a enviar como hombre, sino que como mujer. O sea, que no querés ser ruda como un hombre, querés ser femenino como una mujer siendo hombre y no tener la capacidad de una mujer. Son, no sé, genéticamente yo creo que son un poquito más superior, como se veía ahí en el deporte. Yo creo que tendría que haber 2 deportes nuevos de trans. Bueno, el problema, claro, el problema es, yo quiero una liga de hockey de mujeres trans. Claro. Al menos la liga. Y armar. No hay tanta cantidad de mujeres trans. Armalo, claro, o sea, armar equipos. No, pero por eso. Enanos tampoco es mucho y hay liga. Ah, sí. Sí, el otro día entendí que estaban convocando para que vayan a jugar a Córdoba, no sé si hace un mundial, en Mar del Plata. O sea, mira, yo creo que no, más tarde o más temprano se va a tener que hablar, no creo que digan como discapacitados, digamos, no son discapacitados. Ahora, sí, que son diferentes, sí, porque tienen un cuerpo que no es el cuerpo que habitualmente... Además, en algunos casos ellos mismos se están considerando diferentes, porque sí, no adoptan. sí. Y yo creo que sería sano esa mirada más realista también, ¿no? Ahora, no sé si hay gente trans para todos los deportes y para hacer las Olimpiadas, por ejemplo.
¿Entiendes? Bueno, pues yo que el Eneito no todos son futbolistas y hay ligas. Sí, está bien, pero habría que ver estadísticamente si llegan a formar. Para mí son menos, inclusive. Tampoco se están haciendo ligas. Por ejemplo, ¿Ah, sí? hace poco salió la noticia. El micrófono. El micrófono te cuenta, mira, no sé lo que sabes. Hace poco salió la noticia de la liga de Estados Unidos, en esto del equipo de natación, que va a haber una liga trans para mujeres trans, por todo el revuelto que fue de... Claro. Porque en el fondo es injusto, porque el varón desarrolla más músculo que las mujeres. Entonces, es realmente injusto. O sea, capaz en estos países desarrollados están creando ligas de a poco. Y yo creo que van a ir a poquito, sí. Bueno, más. Para agregar otro día, también estaba viendo en las noticias que internacional a nivel de competencia, el ajedrez también fue como un tema que se abrió lo mismo, me sorprende porque es también lo físico, pero también lo intelectual, ¿no? Y la manera de pensar. Y se veía eso, porque había mujeres trans y claro, competían y había ahí un cierto grado de, obviamente, de superioridad, calculo de la manera de la partida, en un juego de deporte en sí. Entonces también se estaba viendo desde separar. Sí, se estaban creando ligas de mujeres, o sea, toda su biología, de varones y otros abiertos, y habrían como la invitación a todas las personas trans, tanto mujeres como varones, que se abran a esas ligas que son mixtas. Porque estaban como de acuerdo que no podía ser. Claro, ahí es una solución más equilibrada. Claro, hasta ese aspecto. Sin necesidad de negar y sin necesidad de poner tampoco y que genere conflicto. Creo que algo interesante para poder comprender esta realidad, ¿no? Como decíamos al principio, la empatía sería poder conocer cómo evoluciona la psiquis de este tipo de personas, ¿no? que tienen esta inclinación. Seguramente es un proceso distinto al que atravesamos la mayoría. Entonces, quizás conocer cuáles son aquellas variables, las situaciones, ¿no? Las predisposiciones, nos van a ayudar a comprender un poco más y a no juzgar tanto, ¿no? Yo creo que, y no sé si al día de hoy existe o hay apertura, digamos, de este tipo de sector para hacer este tipo de estudios. Exactamente. A ver, es un tema muy difícil y es un tema que no lo podemos banalizar. Es un tema que no lo podemos tocar con superficialidad. ¿Por qué? Porque los casos trans son casos muy dramáticos. Muy dramáticos. Entonces, sin empatía no podemos ni empezar a hablar. Me parece que ahí está la clave. Y nosotros como comunidades cristianas tenemos que ser más empáticos que nadie y ser modelos de empatía. Acuérdense, ser empático no significa ni ser antipático ni ser simpático. Es decir, la empatía va más allá de la simpatía o de la antipatía. Es decir, las cosas claras, cuentas claras conservan la amistad, ¿no? Es decir, las cosas claras nos ayudan mucho. Y el respeto, y el poder plantear objeciones, y el poder plantear posicionamientos, y a veces no estar de acuerdo. Es decir, hay debates en los cuales quedamos en tablas, empatamos. Es decir, mirá, no estoy de acuerdo, te respeto, no estoy de acuerdo en esto. ¿Entienden? Eso es una democracia plural. Ahí estamos hablando de pluralismo. Ahí estamos hablando de pluralismo. Cuando acepto que hay personas que piensan de manera diferente. El drama es cuando uno analiza, cuando dice estos TikTokers o estos Instagramers que cuentan, que tienen un montón de seguidores y cuentan su transición de un sexo al otro de una manera muy banal. Bueno, ahora obviamente. Porque los casos verdaderamente trans son graves. Y si yo empiezo de vuelta, si yo empiezo a hormonizar a menores de edad, 15, 16, 17 años, durante toda su vida
tiene que tomar hormonas. Toda su vida. Sí. Bueno, desde el conocimiento, obviamente, ¿no? O sea, ¿cómo se puede hacer este tema de cuando presenciamos que hay niños que están siendo hormonizados, digamos? Hay una denuncia, algo que se ve, porque también hay niños donde de por sí parten en familias donde son, digamos, del mismo género. Entonces, igual nacen con ese tipo y cambian la psique a medida que van. Se notó esos cambios también. No sé si hay una denuncia, yo la verdad desconozco, por eso era mi pregunta. No, es que hoy no te la tomarían porque en realidad priorizan los supuestos derechos del niño. Y si el niño tiene esa voluntad, es muy difícil que te tomen la denuncia, hey, lo están hormonizando y es menor de edad. Por eso, a ver, uno tiene que tener una mirada lúcida, no naif, no ingenua de estos temas. Acá en Salta hemos tenido casos de una madre que hormonizó a un chico de 6 años, durante muchos años fue a un colegio y el chico, que era Juan, se empezó a llamar María, la directora, cuando hablo yo con la directora, me dice, es un varón, pero la madre quiere que sea mujer. Pero el chico es un varón. Y es dramático. Son casos que son dramáticos y que hay que prestarles atención. Por eso cuando uno habla tan livianamente de la ley de identidad de género, cuando te dicen que un chiquito desde jardín de infantes hasta su último año del colegio, si se puede anotar con el género que se autopercibe. Y uno dice, bueno, está bien, te anoto. Es una sociedad que está perdiendo la capacidad crítica, ¿no? Porque yo me tengo que sentar con los padres, yo como directiva me tengo que sentar con los padres para decir, miren, veamos cómo puede ser esto, reflexionen si es bueno hormonizar, porque yo ya sé que no es bueno. Pero si yo les llego a decir, usted lo que está haciendo, me denuncian a mí y me cierran el colegio. Sí. ¿Y cuándo se considera discriminación a las personas trans? Pensando en, no sé, en retiros que son para mujeres, en retiros que son para varones, o en grupos que no son mixtos, grupos juveniles que no son mixtos y que de repente venían con una chica y la siguen recibiendo y demás, y está haciendo un proceso de cambio de género y sigue viniendo al grupo. Entonces, sí, de común acuerdo, ya no le llamamos persona a hombre, o capaz que no la tratamos igual y demás, pero al momento de hacer actividades puntuales, o mismos retiros y demás, cómo plantear sin ofender o sin discriminar, cuál es el límite para que sea discriminación. A ver, estamos navegando en mares nuevos, ¿no? Yo entiendo que cuando hay afecto se pueden decir las cosas. Es decir, cuando vos lograste un vínculo de afecto, de cariño, se pueden decir las cosas. Y la persona no lo va a tomar como discriminación. Me parece que nuestras juventudes tienen que empezar a trabajar esta empatía para después dejar claro algunas cosas. 4 minutos, tengo 4 minutos, pero me parece que va por ahí. Yo creo que no es que haya un límite, hay que tratar de vincularse sanamente con esas personas para conversar profundamente y poder ayudarlo. Y tenemos protocolos, si las personas se ofenden y demás. No, a ciegas, total, a pura intuición. Deberíamos hacerlo, sí. Una pregunta, piensa, por ejemplo, no binaria, Sí. La violencia no binaria, como por ejemplo lo que sucedió con el cantante Camilo y su esposa Baluna. Cuando tuvieron a su hijo, y digo, ellos decidieron no crear, dar un nombre, crearlo sin ningún sexo determinado. Y entonces cuando un paparazzi le sacó una foto y vieron que tenía la fisonomía, la característica de una niña, todo el mundo empezó a pensar que era una niña, y ellos se ofendieron. Y
Para mí eso no es bueno. Para mí eso no es bueno porque no estás afirmado en nada. Vos necesitas afirmarte para desarrollar tu identidad. Y si no estás afirmado en nada, terminás más perdido que Adán en el día de la madre. O sea, ¿qué hacemos con esto que soy yo? El cuerpo, esto es volver, perdón por ese teléfono. Es decir, ahí volvemos al cuerpo, a pensar la corporalidad. No, tu cuerpo sí te dice algo. Tu cuerpo masculino te está diciendo una cosa. Sí, para mí no está bueno, porque ese chico cuando crezca va a tener una teta en la cabeza bastante importantísima. Porque además no estamos viendo la película completa, ¿no? Porque ahora están saltando estos casos, pero acá en 20 años, ¿qué va a pasar con todas estas personas? Y nos creemos dioses, que podemos cambiarle la psiquis, que podemos cambiarle las hormonas, que podemos... ¿Y qué pasa al final de la película? Y eso es domino. O sea, no sería un tema discriminatorio también, no dejar que se exprese correctamente. Para mí, lo voy a decir con palabras más crudas, para mí es un abuso. Es un abuso de la psiquis del chico. Se están imponiendo algo que va en contra de todo sentido común y de toda naturaleza y tendencia. Para mí es abuso. Sí. Mira, no creo que esto está relacionado por ahí con la falta de sentido en la vida, esto del transgénero, pero lo digo más que nada porque, o sea, mi papá es el primero que a veces me cuenta que ve por ahí muchos que trabajan como, bueno, como se dice, sí, trabajan de trabajo sexual. Y bueno, normalmente la mayoría de ellos al final trabajan de eso para drogarse y, o sea, trabajan y es como una vida así. No digo que vicioso. Claro, y no sé si, o sea, no sé hasta qué punto podría estar eso relacionado. Porque digamos, alguien que no se siente bien con su cuerpo también digamos, carece un poco de sentido, cambiar de género, cambiar de Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Y pasa, en gran medida pasa por eso. Por la ausencia de sentido. En gran medida pasa por ahí. Y por la disconformidad con el propio cuerpo. Nos ha pasado en algunos colegios que chicas que quieren ser varones, pero en realidad porque son más gordas, no se sienten bien con su cuerpo, entonces dicen, no, yo quiero ser, y es la punta del iceberg lo que uno está viendo. Pero sí, tenés toda la razón. Por eso estos grupos, ayudar a ver la misión personal, el sentido de la vida, es tan importante. Sí. Esta pérdida inclusive del fin, o sea, no sabemos si la sociedad tratamos de tener un retorno a volver al nuevo ritmo que siempre cumple como país y que vamos perdiendo nociones básicas, ¿no? O sea, concepciones de vida, concepciones de Yo no solamente pérdida de valores, sino pérdida del sentido de una sana sexualidad. La hipersexualización nos está reventando a todos. La hipersexualización. Porque un chico que ya a los 14 años ya tuvo no sé cuántas relaciones sexuales, a los 18 años ya quiere probar otras cosas. La sexualidad, cuando está sacada de una orientación, una finalidad del amor. Profe, vamos cerrando. Dos preguntas más. Sí. La última cortita y precisa. ¿Con cuál de estas enfoques, cuál de estos enfoques antropológicos se identifica la ESI? ¿Con cuál trabaja? La ESI a nivel nacional y con la 2 y la 3. Sí. La última, estábamos hablando mucho en el caso de los padres, pero esto cuando el niño por diferentes, o sea, pasar, ir a internet, Twitter, todo, se considera el niño en sí ya un determinado sexo que es contrario al que es, digamos, determinado género. ¿Cómo se trata esto, digamos? Porque ahí los padres en sí quieren imponer, pero el niño está en otra cosa, digamos. Y a veces veo muchos padres, claro, veo muchos padres por ahí que cuando es niño, o sea, lo ven diferente que juega con muñecas, porque no me parece malo, pero no sé si esto interfiere a la hora de elegir el género del niño más adelante. Y hay que acompañar, a ver, lo que es la disforia de género, se trata. Y esto no es patologizar, esto es acompañar el proceso madurativo. Ahora, cuando persiste, el tratamiento tiene que ser más de acompañamiento, más de... Pero sí, es un tratamiento. No sé si
iba por ahí, pero se tiene que hacer un acompañamiento psicológico, hasta psiquiátrico a veces, porque puede ser algo hormonal. A veces también los jóvenes, en este caso 14 años, prefieren irse de su casa, en todo caso. Es que eso es dramático. Por eso son casos muy dramáticos, digamos, donde estamos planteando. Realmente ellos se consideran otros y los padres están en contra, digamos. Sí, eso es dramático. Y ahí, por eso esta necesidad de escuchar entre las generaciones. Chicos, mil gracias, ¿no?